no hace como parte como tal del tema de fiebre de origen desconocido, lo que es la neutropenia febril, pero me parece una buena oportunidad para abordar este tema que es tan importante y que quizá es tan taquillero en lo que sería la medicina interna y que realmente uno lo ve como con algo de respeto, por así decirlo, y realmente es un tema que no es tan complejo como tal de abordar. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla y más concreta para que quede lo más claro posible. ¿Qué es lo primero? Que va a ser unas de las principales causas de morbimortalidad en pacientes con cáncer. O sea, si bien la neutropenia febril se puede presentar en casi todos los pacientes, pues la gran mayoría de los pacientes que sufren como tal de este diagnóstico son pacientes que están en manejo como tal por alguna etiología tumoral. De hecho, se dice que el 85 a 95% de los pacientes con leucemia desarrollan en algún momento neutropenia significativa, no necesariamente neutropenia febril. El 20 al 25% de los pacientes con cáncer hematológico que no es leucemia desarrollan una neutropenia que en caso de llegar a presentar fiebre sería o se clasificaría como una neutropenia febril, y tan solo 5 a 10% de los pacientes con tumores sólidos. No es exclusiva como tal de la quimioterapia, que es lo que estábamos hablando, pero sí va a ser lo más común y van a haber diversas formas de abordarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que como en cuanto a qué hacer, realmente todavía hay estudios en donde se está buscando qué es lo mejor que hay para hacer con estos pacientes para prevenir precisamente las complicaciones y demás en ellos. En cuanto a la definición, va a ser una temperatura superior a 38,3 en la cual se tiene un conteo absoluto de neutrófilos menor a 500, o si no se tiene un conteo absoluto de neutrófilos menor a 500 pero se tiene un proceso en el cual se sabe que por lo menos en las siguientes 48 horas ese conteo va a caer por debajo de 500, también se consideraría una neutropenia febril. Ejemplo, un paciente que está en quimioterapia, todavía no ha llegado al nadir de su quimioterapia como tal, y digamos ya tiene los neutrófilos en 700 y está haciendo fiebre, y uno sabe que la quimioterapia la empezó hace 2 días y el nadir está como a 3 días de distancia, es decir, como en el quinto día de quimioterapia, uno sabe que él va a llegar a menos de 500 neutrófilos y uno dice que eso es una neutropenia febril. Eh, pues hay varios síndromes que se pueden relacionar como tal con esto. Está la infección documentada microbiológicamente, está la infección documentada clínicamente, está la fiebre no explicada y el síndrome de reconstitución mieloide, es decir, como las posibles etiologías por las cuales uno podría tener precisamente este diagnóstico de la neutropenia febril, o sea, una infección que como tal se diagnostique con un hemocultivo, la infección que se sospeche ya más clínicamente, pues una fiebre que no tenga explicación, o si es una reconstitución mieloide como tal. Recuerden que siempre que hay como un paciente que está inmunosuprimido y tiene una reconstitución rápida de su sistema inmune, pues esos pacientes tienden a hacer fiebre. De hecho, por ejemplo, no sé si en VIH conocen el síndrome de reconstitución inmunológica, en el cual un paciente que está en VIH, estadio SIDA, se le inician antirretrovirales, hace una recuperación rápida de su CD4, y eso es lo que hace generar una respuesta inflamatoria severa en el cuerpo y genera pues precisamente fiebre y todo como si fuera un SIRS, una sepsis o algo por el estilo. ¿Qué es importante cuando uno se enfrenta a una neutropenia febril? Estratificar el riesgo. Para eso existen diversas cosas. Por ejemplo, esta tabla de UpToDate propone que uno podría hablar de que si el paciente tiene una terapia citotóxica, el índice o el score de MASC, el índice o el score de Cisne, o algunas otras cosas que nos sugieran un peor pronóstico, como alteraciones gastrointestinales, como mucositis, que prevengan como tal la deglución o algo por el estilo, es decir, una OMS 3, 4, los signos de sepsis severa, síntomas gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que la forma más común de estratificar el riesgo usualmente es el uso de este score, que es el score de MASC. El score de MASC tiene una particularidad, y es que entre más alto sea la puntuación del score, confiere un menor riesgo o una menor severidad como tal para los pacientes. Entonces se dice que una neutropenia febril es de bajo riesgo cuando tiene un score de MASC mayor a 21, mientras que si tiene un score de MASC menor a 21 se habla usualmente de una neutropenia febril de alto riesgo. ¿Qué cosas incluye este score? Primero, que pues no tenga o que tenga síntomas leves al inicio de la enfermedad, que no tenga hipotensión, que no tenga EPOC, que tenga un tumor sólido y o que no haya tenido una infección fúngica previa, que no esté deshidratado, el cómo era el estado del paciente previo, que tenga síntomas moderados, o pues que un paciente tenga una edad menor a 60 años. Cuando se está pensando en la etiología de la neutropenia febril, lo primero es pensar que
etiología es infecciosa en la gran mayoría de los casos, de las cuales se va a poder identificar como tal el patógeno causal en el 20 al 30% de estos, y usualmente de estos el 80% provienen de la flora propia del paciente. Recuerden que como tal uno al tener una neutropenia hay una gran predisposición hacia la translocación bacteriana, sobre todo de lo que son las patologías, más bien la microflora gastrointestinal, y también lo que tiene que ver con la microflora cutánea, sobre todo digamos los pacientes en quimioterapia que tienen accesos venosos. Esos accesos venosos son una fuente de entrada de cocos gram positivos de la piel que en un paciente neutropénico pueden desencadenar como tal una infección. Anteriormente, precisamente por esto que les mencioné, se dice que el cuerpo gasta 1 millón de neutrófilos al día en mantener quieta la microflora gastrointestinal, y si uno tiene 500 de absoluto conteo de neutrófilos, pues no va a tener con qué realizar precisamente o con qué mantener esa microflora. Entonces anteriormente la etiología más común eran los gram negativos. Sin embargo, actualmente con todos los procesos diagnósticos que hay, cada vez la mayor cantidad de accesos venosos que tienen los pacientes, hay un dominio de gram positivos en la epidemiología y están tumbando como tal a los gram negativos dentro de la etiología básica o principal de la fiebre en estos pacientes. Y es importante nunca descartar Pseudomonas, y por eso todo paciente neutropénico febril se va a cubrir Pseudomonas dentro de su esquema antibiótico. Después de la etiología bacteriana, la siguiente en cuanto a prevalencia, en cuanto a lo común que va a ser la etiología fúngica. Es importante saber que a medida que más aumente el tiempo que dura la neutropenia febril y no se documente una etiología bacteriana, pues mayor va a ser el riesgo o la probabilidad de uno tener una etiología fúngica, en donde la cándida va a ser quizá lo más común. Recuerden que la cándida es normal precisamente de la microflora gastrointestinal. O pues se puede presentar ya otros casos como Aspergillus, mucormicosis, Fusarium en los pacientes con cáncer hematológico, sobre todo digamos el Fusarium a nivel de lo que es la vía gastrointestinal y el esófago, esofagitis por Fusarium, reactivación en zonas endémicas de ciertos hongos como el histoplasma, la blastomicosis, coccidiomicosis, que serían por ejemplo importantes por ejemplo en el eje cafetero aquí en Colombia. Y por último van a estar los virus, en donde tiene gran importancia los herpesvirus, incluyendo el citomegalovirus, que es muy importante dentro de estos pacientes buscarlo, diagnosticarlo. ¿Listo? Entonces, como lo que se le tiene miedo y confiere un gran riesgo en estos pacientes generar una infección, es importante hacer una adecuada prevención. ¿Qué es lo que dice la última guía que hay como tal sobre el manejo? Que uno debería valorar el riesgo de que el paciente desarrolle una neutropenia febril cuando va a iniciar un régimen de quimioterapia. Ese riesgo está establecido para cada uno de los regímenes de quimioterapia. No es que uno lo tenga que calcular algo, sino que se sabe que hay ciertos medicamentos que confieren un riesgo de tanto por ciento, de tanto por ciento. Si el riesgo de desarrollar neutropenia febril con ese régimen de quimioterapia es mayor al 20%, y usualmente si es mayor al 10%, algunos dicen que se debe, por ejemplo la guía dice que se debe mirar si tenías mayor a 65 años, otros factores de riesgo relacionados, otras comorbilidades, etcétera. Pero usualmente si el riesgo es mayor al 10%, se suele iniciar como tal una profilaxis precisamente para el desarrollo de la neutropenia, no de la infección sino de la neutropenia. Esa profilaxis se realiza pues con un factor estimulante de colonias, que es lo que se conoce como el filgastrin. ¿Listo? Por otro lado, si el riesgo es menor al 10%, no se realiza como tal el pronóstico, y simplemente lo que se hace es monitorizar al paciente. En cuanto al manejo ya de la neutropenia febril como tal, lo que se suele hacer es calcular el MAS score y según eso determinar cuál va a ser la vía de administración de los medicamentos, pero realmente en la gran mayoría de los casos, por lo menos lo que yo he tenido la oportunidad de ver que se hace en la práctica en el hospital, casi todas las neutropenias febriles se inician con un manejo antibiótico intravenoso empírico. ¿Listo? ¿Qué esquemas antibióticos entonces se van a utilizar? Lo que dice la guía que uno podría utilizar cuando va a utilizar la vía oral en bajo riesgo es ciprofloxacina más amoxicilina clavulanato. Sin embargo, lo que se suele hacer en la gran mayoría de los pacientes, por lo menos que yo he tenido la posibilidad de ver, pese a que su score de MAS sea mayor a 21, es el inicio de la piperacilina tazobactam. Es como el esquema de monoterapia. Se puede hacer un esquema de 2 drogas en el cual sea piperacilina tazobactam y un aminoglucósido para un mejor cubrimiento como tal de los gram negativos. Otras aproximaciones incluyen cefalosporinas que curan Pseudomonas, o lo mismo asociado como tal a los gram negativos, al cubrimiento de gram negativos con los aminoglucósidos, y también está la posibilidad de los carbapenémicos y carbapenémicos asociados con aminoglucósidos, que es lo que yo más visto que utilizan, piptazo o piptazo más un aminoglucósido. Posteriormente a las 48 horas se debería reevaluar al paciente para determinar cómo va.
Si el paciente ya tiene un conteo absoluto de neutrófilos mayor a 0.5 y su riesgo como tal es bajo, o sea, tiene un MASC menor a 21, el paciente se le puede dar manejo empírico, pues no empírico, sino manejo ambulatorio vía oral, o si pues el paciente no tiene otro, digamos, no tiene la vía oral o tiene alguna otra indicación de quedarse hospitalizado, se continúan los antibióticos intravenosos. Si tiene alto riesgo, igualmente se suelen continuar los antibióticos intravenosos. En algunos casos se puede considerar quitar como tal pues el aminoglucosio. Por otro lado, si el paciente no ha resuelto como tal la fiebre y mantiene su conteo absoluto de neutrófilos menor a 500, lo que dice la guía es que si el paciente estable se le continúa la misma terapia, pero si el paciente está deteriorando debería solicitar interconsulta por un infectólogo. ¿Qué es lo que se hace usualmente? A las 48 horas o a los 3 días, si el paciente continúa con fiebre y no ha mejorado pese al manejo antibiótico instaurado, se suele iniciar como tal cubrimiento para los hongos, se puede iniciar cubrimiento antifúngico. Para esto se suele iniciar lo que tiene que ver como tal con la caspofungina o cualquier otra equinocandina, mientras que si se sabe que es foco pulmonar se suele iniciar boriconazol o anfotericina B, precisamente para el cubrimiento de todo lo que tiene que ver, pues no olvidando la cándida, lo que tiene que ver con el aspergillus. Importante, si tiene catéteres, remover los catéteres, especialmente si en un hemocultivo está creciendo un gran positivo o algo por el estilo. Se considera que muy probablemente esa fiebre venía desconocido es una bacteremia asociada al catéter y se debe retirar como tal pues ese catéter. Y eso sería como un abordaje, un resumen así muy básico de lo que es la neutropenia febril, su aproximación y su manejo inicial. Espero pues haya sido de utilidad, que les haya gustado, y cualquier duda, cualquier pregunta pues la dejan y con mucho gusto la resolveremos. Muchas gracias por escucharnos, pues como siempre.